¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, profe. Perfecto. Se salió la conexión, no sé si tenía un problema con internet, así que bueno, pido disculpas. Continuamos con el artículo 153, estábamos con el apoderamiento indebido de la correspondencia dirigida a otro. Estaba aclarando que bueno, que la legislación ha recibido y ha regulado lo que son los soportes informáticos, y tanto justamente como soporte, como medio de documentación. De cualquier tipo de correspondencia y también como medio de comisión del delito, ¿no? Es por cualquier medio que se pueda realizar el apoderamiento indebido de una correspondencia dirigida a otro, tiene la misma pena. No sé, estoy con problemas de conexión hoy, aparentemente. Voy a seguir dando la clase porque se está grabando, pero bueno, pido disculpas y me imagino que sabrán entender la situación, la explicación. Bueno, estábamos hablando del, bueno, que se ha recetado el soporte y también como medios de comisión de los delitos. Pasamos a la filmina 4. Debido de la correspondencia dirigida a otro. En el mismo artículo, el 153, también establece como acción que se encuentra penada, que dice que es el que se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, no esté cerrado, no te puedes apoderar de una correspondencia que va dirigida a otro, eso también tiene una protección. Siempre hay que tener en cuenta, una vez que vemos el artículo 153 del Código Penal, que podemos acceder mediante internet, o se puede ir a la misma cita, que se ha hecho una recepción justamente de las comunicaciones electrónicas y también de los medios informáticos. Después tenemos el artículo 153 que continúa estableciendo lo que es la supresión o el desvío de la correspondencia, que también está penado con la misma pena en el que indebidamente suprimiere o desviara de su destino alguna correspondencia o alguna comunicación electrónica que no le esté dirigida. Aquí lo que realiza el autor es la conducta, el autor de la conducta penal, perdón, es una conducta destinada a obstruir la comunicación, evitando que la misma llegue a su destino, ¿no? Justamente, ya sea mediante la supresión o el desvío. Hay que tener en consideración que justamente la finalidad que se tiene, lo que se pretende mediante la regulación, es facilitar las comunicaciones de las personas. Después, bueno, finalmente tenemos otra figura que es la interceptación o captación indebida de las comunicaciones, que esto también puede ser, por ejemplo, si trabajan en organismos públicos, en organismos del Estado. El Estado cuenta con ciertas herramientas para interceptar o captar las comunicaciones, las que solamente pueden ser realizadas mediante la autorización judicial. No la puede realizar esa autorización, por ejemplo, eso pasa a muchas personas que trabajan en la policía. No lo pueden realizar mediante la orden de un superior jerárquico, requieren la orden judicial, justamente. La correspondencia es un bien privado y tiene protección constitucional en Argentina. Entonces, todo este tipo de acciones que tienden a violar la privacidad y las comunicaciones deben ser autorizadas por un juez en un proceso determinado y mediante una justificación adecuada. Si no, se estaría cometiendo este delito, y esto lo tienen que tener en consideración muchas veces porque a veces son contratados por estados o por empresas que quieren interceptar comunicaciones para ver los competidores, y si lo realizan están cometiendo un delito. Y la cantidad de
comunicaciones que interrumpan serán delitos acumulativos, porque usualmente no le dicen quiero una sola comunicación o quiero así que son cuestiones que tienen que tener en consideración al momento de ejercer su labor profesional. Tienen que tratar de saber que estos límites existen, están regulados y que tienen que tener cuidado justamente para no verse perjudicados en un futuro por cualquier otra eventualidad, porque además de que pueden ser acumulativos y las penas van sumándose y pueden perder beneficios de prisión domiciliaria en el proceso, después es lo que les he dicho, por cualquier otro tipo de accidente, cualquier otro tipo de delito, una persona que tenga un accidente volviendo a un casamiento, que por ahí ha tomado un poco de más manejando, tiene un choque o un daño, o atropella a alguna persona, o algo por el estilo, y va a tener una pena mayor y va a perder un montón de beneficios que la ley le otorga. Entonces, dice, bueno, justamente el artículo 153 dice, la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o acceso restringido. Tienen que tenerlo en consideración. En esta figura, el autor del hecho tiene acceso a un dispositivo que le permite conocer los mensajes de una cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, podría ser una cuenta de correo electrónica que no le pertenece, o por ejemplo escucha comunicaciones de líneas telefónicas intervenidas. Esto es lo que le digo, que muchas veces también, la policía con orden judicial tiene permiso de realizar este tipo de acciones, justamente para la investigación de los delitos. Como podría ser en caso de una investigación de un homicidio, y tiene que estar bien fundado y tiene que tener la autorización del juez. Si no tiene la autorización del juez, es un delito. Bueno, después tenemos lo que son las agravantes del delito, que también están reguladas en el artículo 153. Dice, la pena de prisión será de 1 mes a 1 año si el autor comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho o comunicación. Si el hecho lo cometiera un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Bueno, claramente esto es un agravante, que es justamente la circulación de la comunicación privada, cuyo destino no era ese, y además tienen lo que es el agravante de ser funcionario público, pero debe tenerse en cuenta que funcionario público es cualquier persona que cumple una función pública, es decir, que está contratado por el Estado. ¿Qué es lo que les he dicho? Por ejemplo, gente que trabaja en la policía o administrativos que trabajan cumpliendo alguna función determinada, o que trabajen, por ejemplo, en un banco, en el Banco Nación, muchas veces en la Dirección General de Escuelas, que tenga acceso a información privada, o que intercepte una correspondencia, o que intercepte algún tipo de comunicación que sea privada y que la dé a conocer, y además también tendrá el agravante de tener la inhabilitación para el ejercicio de funciones por el doble tiempo de la condena. Entonces, son cuestiones que hay que tener en consideración, porque al ser la informática un medio de comunicación masiva y al poder llegar a un número indeterminado de personas, el daño que puede realizar no tiene a veces una posibilidad de ser mensurado el daño. Que alguna persona haya, no sé, mandado publicado, no sé, un correo privado que de alguna comunicación con su pareja, y puede generar un daño porque está violando su intimidad y su imagen pública. Entonces son cosas que se quieren evitar. Después, bueno, tenemos en el artículo 153 bis lo que vendría siendo el acceso a un sistema informático sin autorización. En este caso, el artículo dice que será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses si no resultare un delito más severamente penado, en que a sabiendas accediere por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo la que posea a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de 1 mes a 1 año de prisión
cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático, de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o financieros. Hay que tener en cuenta que esto es una figura residual, porque el mismo artículo 153 bis dice que se aplica esto siempre y cuando no hubiese un delito más severamente penado, porque tienen que tener en cuenta que la conducta puede caer en más de un delito, una conducta. Entonces, y hay que tener en cuenta que justamente esto tiene un agravante, que es el agravante por la persona contra la cual se comete el delito informático en este caso, que es el acceso informático sin autorización, que es si fuese un organismo estatal, un organismo público estatal, porque por la índole de la información que manejan, es más grave justamente el delito, no es lo mismo que ingresar a una base de una persona que a una base que diga, no sé, por ejemplo, todo el tipo de enfermedad que tiene el Ministerio de Salud y quiénes son las personas que tienen tal tipo de enfermedad. Como por ejemplo alguna persona que en este caso que estamos viviendo, que haya tenido coronavirus, que publiquen, accedan a esa información que es privada, y que después puedan realizar cualquier tipo de scratches o violaciones a su honor, haciéndole publicaciones o cualquier tema como está sucediendo ahora, que reciben, por ejemplo, no sé, los médicos reciben amenazas. Entonces, por esa índole de la información que manejan los organismos públicos estatales, que tiene una importancia fundamental para la vida en sociedad, es que tiene el agravante regulado. Después, bueno, está también lo que es el delito de publicación indebida de la correspondencia, que está regulado en el artículo 155, que dice que será reprimido con multa de pesos 1.500 a pesos 100.000, el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente si el hecho causare o pudiere causar perjuicio